Bien, habíamos quedado en las diferencias entre el concepto de integración y el concepto de inclusión, y lo habíamos graficado, ¿sí? En definitiva, el concepto de inclusión es aquel que tiene en cuenta las individualidades, las particularidades del funcionamiento de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Y genera las estrategias, los recursos, las formas de mediación que para llevar adelante el proceso de inclusión educativa, ¿sí? Dijimos al empezar la clase que, que la integración, el concepto de integración, es distinto al concepto de inclusión. En realidad, el concepto de integración surge y está muy ligado al concepto de normalización, ¿sí? Pero normalización entendida como un supuesto patrón estándar, es decir, esto de que todos funcionamos iguales, todos tenemos que aprender determinadas cosas en el mismo tiempo, ¿sí? En esta concepción, la integración está puesta, la concepción está puesta en la persona en sí y no en el entorno en el que se mueve la persona, en este caso en el entorno educativo, ¿sí? Y es la propia persona con discapacidad la que tiene que adecuarse Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? al medio, ¿sí? Es la propia persona con discapacidad la que tiene que adecuarse al medio, ¿sí? Se tiene que adaptar, se tiene que adecuar a las demandas del medio. Esto es integración, ¿sí? Y está muy ligada a, concepto muy ligado a la persona, ¿sí? A lo que la persona tiene, a la discapacidad de la persona, a que es la persona la que no puede, ¿sí? En cambio, el término inclusión es otra cosa, ¿sí? Cuando uno habla de inclusión, no se espera que todos hagan lo mismo, de la misma manera, al mismo tiempo, ¿sí? Sino que se parte de la lógica de que todos somos diferentes. Y si yo digo todos somos diferentes, ¿a qué concepto está ligado este enunciado? ¿Qué conceptos se les refleja a ustedes cuando yo digo todos somos diferentes? Planificación centrada en la persona. Bueno, sí, pero hay un término que lo refleja concretamente. ¿Cuál es? Si yo digo todos somos diferentes, ¿a qué concepto me estoy remitiendo? Que es un concepto muy actual. Diseño universal para todos. Sí, no está mal, pero hay uno bien específico. ¿Puede ser la diversidad? Exacto, ese es. El concepto de diversidad, ¿sí? Todos somos diferentes, todos somos diversos, ¿sí? Y en esta diversidad es en la que enmarcamos la inclusión, ¿sí? La inclusión, cuando uno habla de inclusión, generalmente se piensa que es la inclusión y se piensa en la discapacidad, ¿sí? Se piensa en la inclusión de personas con discapacidad en el sistema educativo, de alumnos con discapacidad en el sistema educativo. Pero no es eso. La inclusión es tener en cuenta la diversidad, y la diversidad es la diversidad en todas sus formas, ¿sí? Diversidades por características cognitivas diferentes, diversidad por elecciones sexuales diferentes, diversidad por rangos etarios diferentes, diversidad por ambientes y medios socioculturalmente diferentes, ¿sí? La diversidad abarca todo, y esa es la verdadera inclusión. Relacionar el concepto de inclusión siempre a la discapacidad está mal. La inclusión tiene que ser asociada al concepto de diversidad, ¿sí? Y se espera que cada uno de los estudiantes pueda, a partir de los apoyos que se le brinden, transitar sus trayectorias educativas en la escuela. Y es la escuela, a diferencia de la integración, en la inclusión es la escuela la que tiene que
estar preparada para responder a las demandas que cada estudiante tiene, ¿sí? Partiendo del concepto de diversidad. Todos los estudiantes son distintos, ¿sí? Son diversos. Entonces, en ese sentido es que la escuela tiene que prepararse para dar respuesta a esta diversidad de estudiantes con los que cuentan. Hoy la escuela, chicas, no es ni cerca la escuela a la que iba yo, por ejemplo, obviamente, en la que todas teníamos que aprender de la misma manera, pensar de la misma manera, llegar a los objetivos de la misma manera, las ayudas eran iguales para todas, los textos iguales para todas, era un enfoque bien homogeneizador, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de inclusión, hablamos de diversidad y de tener en cuenta esa diversidad. Hoy, chicas, ustedes se encuentran con realidades, se encuentran con alumnos con discapacidad en las aulas, pero se encuentran con alumnos provenientes de comunidades bolivianas, se encuentran con alumnos provenientes de medios socioculturales desfavorecidos, se encuentran con estudiantes que tienen particularidades en la conformación familiar, se encuentran, es decir, es muy diverso el espectro de posibilidades, digamos, de caracterización de los estudiantes con los que ustedes se pueden llegar a encontrar en los ámbitos escolares, ¿sí? Lo cual supone un desafío bastante interesante, ¿sí? La inclusión educativa está relacionada con el acceso, la participación y los logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están en riesgo de ser excluidos o marginados. Entonces, la educación inclusiva, ¿qué implica? Transformar la cultura, la organización y las prácticas de la escuela para atender a la diversidad de todos los alumnos, incluidos aquellos que tienen una condición de discapacidad. ¿Sí? Transformar la cultura significa transformar formas de pensar, ideologías, la organización de la escuela, ¿sí? Y las prácticas en las escuelas, de modo que se puedan incluir verdaderamente todos los estudiantes y aquellos con discapacidad, ¿sí? Y esta educación inclusiva, ¿qué implica? Adaptar la enseñanza a los alumnos y no al revés, como se haría en la integración. No es el alumno el que tiene que adaptarse a la enseñanza, sino la forma de enseñar, la metodología de enseñar, de la enseñanza, los recursos que utilizamos en la enseñanza, dispuestos para ayudar y acompañar los trayectos de los alumnos que tenemos en las aulas, ¿sí? Otra cosa importante en la inclusión es minimizar barreras físicas, personales o institucionales que limitan las oportunidades de aprendizaje. Cuando hablamos de barreras físicas, tenemos que ver cómo están dispuestas, cómo está dispuesto el mobiliario en las aulas, ¿sí? Los sanitarios, bueno, toda la accesibilidad en el entorno físico que tiene que ser evaluada. Las barreras físicas ya son la primera barrera con la que se encuentra un niño, por ejemplo, que se desplaza en silla de ruedas en la escuela, ¿sí? Si hay barreras y le cuesta más poder acceder a la escuela, es un esfuerzo mayor el que tiene que hacer, con lo cual impacta directamente en el bienestar emocional de ese alumno, ¿sí? Las barreras personales, ya sabemos, ya las hemos hablado, lamentablemente hoy en día todavía nos encontramos con algunos docentes que nos dicen, ah, no, yo, alumnos con discapacidad no, porque yo no me he formado para eso, o yo no he estudiado para eso, o no es la carrera que yo elegí. Bueno, hoy, a partir de la presencia de la convención, hoy, a partir de haber adherido a la ley, a la convención a partir de la ley 27.044, ¿sí? No puede decir un docente, no, yo no trabajo con este estudiante porque no me formé para eso, ¿sí?
hoy por hoy la inclusión existe, es un derecho y hay que respetarlo, ¿sí? Con lo cual las barreras personales hay que trabajarlas de modo de poder minimizarlas al máximo, ¿sí? Esto de remover barreras, de favorecer las oportunidades en el aprendizaje, el pleno acceso y la participación de todos los estudiantes en las actividades educativas, es la educación inclusiva. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. ¿Cómo define la UNESCO a la educación inclusiva? Y acá tienen un concepto de educación inclusiva que pueden tomar, porque la verdad que está muy buena, muy buen concepto. La UNESCO define la educación inclusiva como una estrategia dinámica, es decir, que va cambiando para responder en forma proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje. ¿Sí? A mí me gusta mucho esta definición, porque habla de lo proactivo, es decir, de ya saber de antemano cuando uno trabaja en la docencia, ¿sí? En el sistema educativo común, en las instituciones educativas o en las instituciones educativas especiales, en el que también esta diversidad existe, ¿sí? En ya saber de antemano que van a haber diferencias individuales que nos van a plantear desafíos para poder responder a esas diferencias y verlas como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje. ¿Sí? La educación para todos reconoce la necesidad de urgencia de entablar procesos de enseñanza con todos los niños, jóvenes y adultos, incluidos aquellos con discapacidad dentro del sistema de educación común. ¿Sí? Lo que dice acá es que realmente una educación para todos garantiza que tanto niños, jóvenes como adultos, incluidos aquellos que tienen discapacidad, puedan estar dentro del sistema de educación común. ¿Cuáles son las características que tiene la educación inclusiva? Tiene 4 características. La asequibilidad o disponibilidad, ¿sí? Esto quiere decir que las instituciones educativas tienen que estar disponibles en cantidad suficiente, ¿sí? Porque no todas las instituciones educativas tienen que trabajar desde la inclusión educativa, no algunas, ¿sí? Y hay escuelas que a sí mismas se denominan escuelas inclusivas, deben haber sentido ustedes decir algunas instituciones, sobre todo privadas, que dicen somos una institución educativa inclusiva, ¿sí? En realidad lo debieran ser todas, ¿no? La accesibilidad, y esto es un término que les suena, porque lo hemos desarrollado hace muy poquito. La accesibilidad tiene que ver con que las escuelas deben ser accesibles físicas, comunicacional y económicamente a todos sin discriminación, ¿sí? Y acá el término económicamente es muy importante, chicas, porque en realidad muchas veces se asocia a las escuelas privadas como las únicas gestoras de educación inclusiva, ¿sí? O la única garantía de educación inclusiva, ¿sí? Y en realidad, bueno, las escuelas de corte estatal también son escuelas inclusivas, muchas de ellas. La aceptación, es decir, que el fondo, la institución en sí, tiene que ser valorada culturalmente y de buena calidad, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser valorado como positivo el proceso, tanto por los estudiantes y las familias, y la adaptabilidad que tiene que ver con que las escuelas tienen que ser flexibles para adaptarse a los cambios y a las realidades cambiantes de la sociedad y de los alumnos en distintos contextos socioculturales. Sin ir más lejos, este contexto de pandemia ha obligado a la adaptabilidad de las escuelas. En realidad ahí
es donde aparece en mayor o menor medida la adaptabilidad de las escuelas frente a este contexto emergente del COVID-19, ¿sí? Y hay escuelas que son más flexibles y otras a las que les ha costado un poquito más flexibilizar esta posibilidad de continuar avanzando en el desarrollo de la enseñanza con sus estudiantes, ¿sí? Pero esto es una condición de la educación inclusiva, ser flexible. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. La pregunta del millón, que nos hacemos todos. ¿Puede un establecimiento educativo rechazar el ingreso de un estudiante con discapacidad? Bien, ahí la Yani con la cabeza está respondiendo la pregunta. Volvemos a la resolución 311 del 2016 del Consejo Federal de Educación, que en realidad, tomando en consideración lo dispuesto por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, establece que la escuela tiene prohibido rechazar la inscripción o reinscripción de un estudiante por motivos de discapacidad. Si este rechazo existiere, en forma directa o indirecta, será considerado un acto de discriminación. Y esta es la línea delgada de la que hablábamos anteriormente. ¿Sí? No sé si ustedes la alcanzan a visualizar. A ver, el derecho está, volvemos a lo mismo, eso es innegable y no lo vamos a cuestionar. ¿Sí? El derecho está, con lo cual, si la persona insiste, ¿sí? Y si la persona con discapacidad tiene el interés de, por ejemplo, asistir, o su familia lo decide así, de asistir a una escuela común, ¿sí? Tiene el derecho para hacerlo, lo cual no quiere decir que la escuela común siempre sea el ámbito adecuado para desarrollar su aprendizaje, ¿sí? Hay niños, estudiantes con discapacidad, cuyos apoyos son de tal magnitud, ¿sí? Necesita o requiere o precisa de tantos apoyos que en realidad el sistema de educación especial es el que puede ofrecerle las condiciones óptimas para el desarrollo de sus aprendizajes, ¿sí? Si pensamos en el colectivo o la población que nosotros denominamos personas con grandes necesidades de apoyo, en donde a una discapacidad intelectual, por ejemplo, se suma una discapacidad visual, una discapacidad motora, y algunas otras veces una condición de sordera, ¿sí? Es una persona que requiere grandes necesidades de apoyo, y ese apoyo solo puede brindarlo el sistema educativo especial a través de la asistencia de los múltiples especialistas o de los profesionales especialistas que se encuentran en el sistema educativo especial. ¿Sí? ¿El derecho a ir a una escuela común lo tiene esta persona con grandes necesidades de apoyo? ¿Tiene derecho a ir a la escuela común? Sí, pero otra vez volvemos a lo mismo. El profesional o la profesional responsable tiene que brindar las garantías de lo que considera como óptimo desde su formación profesional para asesorar. ¿Cuántas veces nosotros hemos asesorado a familias en el hecho de que por ahí es más conveniente que concurra a una escuela de educación especial por la forma de aprender, por sus características cognitivo-conductuales, y demás, y porque están los profesionales especialistas que pueden ayudarlo a avanzar en sus procesos de aprendizaje, y bueno, y los padres dicen, no, yo quiero que vaya a una escuela común, perfecto, va a una escuela de educación común, el derecho está. Ahora, también está la responsabilidad del o la profesional en asesorar cuál es
según el estilo cognitivo, las características cognitivo-conductuales de ese niño o de esa niña, cuál es el entorno más adecuado para el aprendizaje. Yo siempre les digo, y les pongo el ejemplo, que nosotros recibimos adolescentes que ya han egresado del sistema educativo, digamos, primario, ¿sí? Ya sea de escuela especial o provenientes de procesos de inclusión educativa, ¿sí? Y tenemos algunos jóvenes que vienen de educación común, bajo proyectos de integración o de inclusión, y no han accedido a la lectura, a la escritura y al cálculo básico, ¿sí? Y tenemos jóvenes que han egresado de escuela de educación especial, que leen, escriben y realizan cálculos básicos. Con lo cual, quiero decir y desmitificar esto de que la escuela de educación especial es para los que no pueden, para los que no saben, para los pobrecitos que nunca van a poder, y la escuela de educación común es para los que tienen cierto desempeño cognitivo y que pueden acceder al aprendizaje. No siempre es así. No siempre el sistema de educación común, y eso lo debo decir con mucha pena, garantiza el acceso al aprendizaje de los niños con discapacidad que están integrados. Muchas veces se cae en el error de que por creer que van a la escuela de educación común, aprenden, ¿sí? Y muchas veces lo que pasa es que quedan postergados, relegados, van con un docente de apoyo que es quien les hace las tareas, con lo cual no resuelven ellos mismos. Es decir, hay muchas veces que vemos, lamentablemente, estos funcionamientos en la escolaridad común, ¿sí? Con lo cual, yo la verdad que reivindico y valoro la Escuela de Educación Especial por cómo se desempeña en llevar adelante procesos de inclusión educativa. Bueno, eso es una cuestión que realmente los profesionales tienen que tener en cuenta. Ustedes saben que hay distintas formas de acceder a los procesos de inclusión. Una forma es que los papás, digamos, lleven a su hijo a la escuela de educación común, hagan su inscripción ahí, con lo cual está legítimamente garantizado el proceso, y entonces las escuelas de educación especial, por zonas, digamos, tienen los profesionales especialistas que itineran, es decir, que son itinerantes y van a las distintas escuelas de educación común, donde hay estudiantes con discapacidad incluidos, para hacer los asesoramientos a las escuelas. Pero son los profesionales especialistas los que van y hacen este asesoramiento en las escuelas. Otra vía posible es que el niño tenga sus terapeutas, ¿sí? Que son reconocidos por la obra social y por las prepagas, tiene su equipo de terapeutas que son quienes asesoran a las familias cuál es el mejor lugar para que asista a su hijo a la escuela, ¿sí? Y una vez que está en la escuela, son ellos los que llevan adelante el proceso de inclusión educativa, ¿sí? Y asesoran al docente y demás. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Una escuela inclusiva es definida como una escuela en constante proceso de identificación y remoción de barreras al aprendizaje, para que participen todos sus estudiantes, ¿sí? Eso es como una especie de complemento a la definición de inclusión. Pero ¿qué es importante? Saber que el Estado tiene que garantizar que las escuelas reciban ese apoyo y todos los recursos que necesiten para la inclusión de todos sus alumnos, ¿sí? Es decir, que es necesario saber que una escuela de educación común tiene que contar con los recursos humanos, tecnológicos, profesionales de apoyo, para que puedan ser llevados adelante los procesos de inclusión educativa, ¿sí?
Y cuando hablamos de apoyo, ¿sí? Tenemos que diferenciar los apoyos de los ajustes razonables. Nosotros ya vimos lo que son los ajustes razonables, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué son los ajustes razonables en el marco de los procesos de inclusión educativa, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O vamos muy rápido? ¿Sí? La Janina se cansó y se fue afuera, a tomar aire fresco. No, estoy acá, Me profe, había estoy dado frío. escuchando. Ah, te había dado frío. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Genial. Bien. Perfecto. Ya habíamos dicho que no son los alumnos los que tienen que adecuarse a la escuela, sino las escuelas modificarse para responder a las necesidades que tienen los alumnos, ¿sí? Eso ya lo habíamos planteado. Antes se hablaba de adaptaciones curriculares. Se tomaba el currículum como estaba y se adaptaba para que los estudiantes pudieran seguir, por decirlo de alguna manera, el aprendizaje, ¿sí? Una cuestión que es importante que sepan, que el término adaptaciones o adaptaciones curriculares, está vinculado a una terminología antigua, está vinculado a los procesos de integración, ¿sí? Cuando hablamos de ajustes razonables, estamos vinculando los ajustes razonables al término inclusión educativa, ¿sí? ¿Y qué diferencia hay entre apoyo y ajustes razonables? Cuando hablamos de medidas de apoyo que tiene que instalar o que tiene que implementar la escuela para dar respuesta a la diversidad de sus estudiantes, estamos hablando de modificaciones generales, ¿sí?, que la escuela hace para asegurar toda la participación de los estudiantes con discapacidad. Son como medidas más generales cuando hablamos de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos, hacemos rampas en la escuela para que los estudiantes que tienen una dificultad en su desplazamiento, es decir, una discapacidad motora, puedan acceder a la escuela, es una modificación que hace a los apoyos, una modificación general, porque eso le viene bien a cualquier estudiante con discapacidad que esté en la escuela, ¿sí? Porque a lo mejor no necesariamente está en silla de ruedas, a lo mejor tiene alguna dificultad para desplazarse caminando o corriendo. Esa modificación que yo hago es en términos generales, ¿sí? ¿Qué tipos y ya lo vamos a contrastar, a diferenciar lo que es el apoyo del ajuste razonable, ¿sí? Eso enseguida lo vamos a hacer. ¿Qué tipos de apoyos hay? Apoyos comunicacionales, que aseguran que toda la comunicación sea accesible para los estudiantes con discapacidad, y entonces tenemos el braille, la lengua de señas argentinas, formas alternativas, aumentativas, de comunicación, ¿sí? Es decir, esto de los apoyos comunicacionales, los apoyos materiales, ¿sí?, que tiene que ver con el uso de las tecnologías, la adecuación del entorno, bancos, por ejemplo, adaptados a las posibilidades de las personas con discapacidad motora, ¿sí?, de modo que se eliminen todas las barreras que existan para la participación y el aprendizaje, ¿sí? Utilizar pantallas distintas, ¿sí? Utilizar distintos recursos de apoyo. Apoyos por recursos humanos, ¿sí? Hay muchas veces que se necesitan distintos apoyos que tienen que ver con recursos humanos. Puede ser, por ejemplo, acompañantes personales no docentes, maestros de apoyo pedagógico, los auxiliares o asistentes de celadores, ¿sí? Los intérpretes en lengua de señas son recursos humanos importantes para que estudiantes con sordera puedan acceder al aprendizaje, ¿sí?
Y los apoyos centrados en la enseñanza, que es todo lo que tiene que ver con las estrategias y decisiones a nivel didáctico en la planificación o el desarrollo de las clases, las metodologías y demás. Es decir, que yo puedo pensar en una escuela preparada para la diversidad desde la distinta construcción o tipos de apoyos. Apoyos a la comunicación, de modo que la comunicación sea accesible para todos, apoyos en los recursos materiales, apoyos en los recursos humanos, apoyos porque digo, bueno, voy a implementar estrategias y voy a tomar decisiones didácticas que beneficien a todos los estudiantes en el desarrollo de mis clases en las aulas inclusivas. Entonces, ¿qué requiere la inclusión? Requiere eliminar barreras, ya lo habíamos hablado, ¿sí? Incluye modificar culturas, políticas y prácticas institucionales escolares, ¿sí? Requiere de que hayan relaciones interpersonales basadas en valores, ¿sí? En el valor de la inclusión, en el valor de la atención a la diversidad, en el valor de la remoción de barreras, ¿sí? En el valor de querer incluir, ¿sí? Una participación efectiva, chicas, porque en realidad el problema que muchas veces tenemos en los procesos inclusivos es que no hay una participación efectiva de los estudiantes. El niño va a la escuela, recibe las tareas, pero participación como tal, muchas veces no la hay. Requiere la enseñanza acorde a cada alumno, pedagogías inclusivas, ¿sí? Esto de pensar en las características cognitivas, personales, emocionales, hasta físicas, ¿sí? De todos los estudiantes, y eliminar las barreras, que ya lo dijimos recién, ¿sí? Habíamos hablado de los ajustes razonables. ¿Se acuerdan que dimos toda una clase de ajustes razonables y que dijimos que eran las modificaciones que se necesitan hacer sin que sean o exageradas o que no resulten, digamos, en nada, cuando requiere un caso particular para garantizar a una persona la participación en igualdad de condiciones de los demás? Es decir, que el ajuste razonable es una modificación que yo voy a hacer, pero en función de una persona, ¿sí? Determinada de acuerdo a un caso particular, y tenemos que evaluarla que no sea ni una carga muy excesiva, ni una modificación que no dé resultados, sino que sea justa, ¿sí? Y que requiere y se adapta y se adecua a cada caso particular para garantizar que esta persona pueda participar del proceso. Es decir, que hoy en la escuela también se habla de ajustes razonables. Y los ajustes razonables son distintos a los apoyos. ¿Por qué? Porque los apoyos son medidas más generales, ¿sí? Los apoyos tienen que ver con las estrategias de enseñanza en general, con la organización del espacio, con la gestión escolar, con la gestión de un recurso humano que se necesite, de un material que se necesite, y que todas las escuelas debieran tener, ¿sí? Son como medidas más generales y responden a la diversidad de todos los estudiantes. En cambio, los ajustes razonables tienen que ver con acciones específicas que requiere un alumno en particular, por fuera de los apoyos generales que se generaron o que se hicieron o se implementaron en la escuela. Es un recurso específico el ajuste razonable. Acuérdense que habíamos dicho que era para dar respuesta a la necesidad de una persona. Los ajustes razonables en la escuela también dan respuesta a un solo estudiante. ¿Sí? Vamos a renovar una vez más, porque queda un minuto, así hacemos la síntesis de la clase y hablamos un poquito del trabajo práctico. ¿Sí?
Salimos ahora y renuevo una vez más. Guarden preguntas si tienen para enseguida.